Ser Podcast. Soy Antón Meana. Y yo soy Pablo Pinto. Y si quieres conocer al director deportivo español de moda en el mercado del fútbol, no te pierdas este episodio de Carrusel Confidencial, el podcast de la cadena SER que escucha la gente del fútbol. Carrusel Confidencial con Antón Meana y Pablo Pinto. Bienvenidos, Carrusel Confidencial, nuevo episodio. Hoy Pablo con un protagonista que de verdad está de moda en el fútbol español y en muchas mesas de presidentes. Y que será noticia dentro de poco. Ojalá nos lo desvele hoy. Estamos hablando de Fran Garagarza, el director deportivo que obró el milagro con el Eibar llevándole a Primera División, que le ha mantenido durante todos estos años en la Primera y que nos va a contar cómo ha podido hacer para mantener en la élite de nuestro fútbol a un club de una población de solo 27.000 personas. La semana pasada dijo adiós al club de su vida. En breve sabremos cuál es el destino de Garagarza. Ojalá en esta charla nos lo cuente, ya está esperando, pero antes, como siempre, empezamos con noticias exclusivas de la cadena SER. La primera, muy importante en el mundo de los representantes. La semana pasada saltaba la noticia. Un futbolista especial del Barça, Ilaix, firmaba por Rogon. Recuerden ustedes que en este podcast les hemos contado el poder de esta agencia, Rogon, llegando a España para captar a jugadores de primer nivel. Pues bien, Ilaix estaba con Stellar, la empresa de Barnet, y finalmente se cambia a Rogon. Según ha podido saber Carrusel Confidencial, el padre del futbolista le pidió a Stellar una prima de renovación de 3 millones de euros y un porcentaje del 60% de la siguiente gran operación que hicieran con Ilaix. La cifra para Stellar era inasumible, le dijeron que no y después vieron cómo firmaba por Rogon. Terminaba contrato, no pueden pedirle nada, pero a Stellar, según ha podido saber la cadena SER, no le ha gustado nada esa petición, Pablo, del padre del futbolista, que pedía una prima legal de renovación para seguir ligado a la gente de Gareth Bale. Es una línea roja que se cruza hace tiempo, Antón. Lo que pasa que hoy lo que desvelamos en Carrusel Confidencial son datos e información de una situación que desde hace tiempo es práctica habitual en la industria del fútbol. El mercadeo con los jóvenes y cómo, entre comillas, para que se entienda, se compra a los familiares, se compra a los padres para que estos accedan a cambiar de representante. Una práctica a la que algunas agencias se niegan, pero otras así están consiguiendo hacerse con futbolistas de mucho futuro y que seguramente recuperen esa inversión dentro de un tiempo. Rogon, que tiene un agente, Bryce, que estaba en Stellar con Barnet y que se ha marchado a Rogon llevándose a su agenda de futbolistas con él, ha dicho durante la semana, lo hemos leído en as.com, que ellos no han pagado nada a la familia de Ilaix. Lo que contamos aquí no es eso, lo que contamos aquí en Carrusel Confidencial es que el padre de Ilaix le pidió una prima de renovación legal a Barnet de 3 millones de euros y el 60% de la siguiente gran transacción, ya fuera renovación o traspaso, que hicieran con Ilaix para seguir vinculado a la agencia de Jonathan Barnett. Por cierto, hablando del tema agentes, muy importante, esta semana se ha producido vía Zoom una reunión con los mejores agentes del mundo, liderados por Mino Raiola y por Jonathan Barnett. El objetivo es ir de la mano, estar unidos y plantar cara a la FIFA porque piensan que la FIFA está atacando al negocio de los agentes. Esta noticia la escuchaste primero en Carrusel Confidencial. Y esta que viene ahora también, porque Pablo, ¿qué futbolista podría entrar en la lista de Luis Enrique que dejó 2 plazas libres de las 26 que le dejaba la UEFA para la Euro? Bryan Gil estuvo en la anterior convocatoria, en marzo, tuvo minutos, dejó buenas sensaciones y en esta convocatoria muchos nos preguntábamos por qué cuando Francia, Portugal, Inglaterra, Bélgica, el resto de favoritas llevaban a 26, Luis Enrique se obcecaba con llevar solo a 24. Bueno, rascando un poquito ahí, Carrusel Confidencial ha podido saber que no es seguro que vayan a ser 24. La lista oficial se da solo a escasos días de que empiece la Eurocopa, así que todavía se pueden producir modificaciones. Y por ahí nos cuentan que
podría haber una alta en la selección española, que no serían 24 y serían 25. De momento Bryan Gil se va a jugar el Europeo Sub-21, la fase final, los cuartos y ojalá semifinal y final con la selección de Luis de la Fuente, y si hace un buen papel, y si Luis Enrique considera que puede necesitar a un Bryan Gil fresco y que le resuelva los partidos en los segundos tiempos, termine recurriendo al futbolista que este año ha jugado en el Eibar. Los oyentes de la cadena SER saben perfectamente tu opinión porque lo has dicho en Carrusel y en El Larguero, pero tú has sido crítico, ¿no?, con que no lleve 26 Luis Enrique Martínez. Me parece que, hablando en plata, o somos los más listos o somos los más tontos. Pero si todas las selecciones están haciendo lo mismo, llevando a 26, apurando recursos, lo que te contaban desde la federación y desde el entorno de Luis Enrique es que él no quería dejar a 2, 3 jugadores en la grada por las malas caras, por tener que dejar a muchos jugadores sin jugar. Pero bueno, en un torneo de este tipo, pues para empezar puedes dejar en la grada al tercer portero. Ya es una cara menos mala que te ahorras. Y luego pues siempre hay apercibidos, siempre hay amonestados, siempre hay algún jugador tocado. Yo creo que si la UEFA se ha abierto a esta posibilidad, sería absurdo no aprovecharla. Y en esta lista, ¿te gusta Bryan Gil? ¿Te encajaría para un torneo corto como la Eurocopa el futbolista del Eibar? Encaja perfectamente, porque es ese jugador específico, un especialista para partidos que se atascan, para defensas que se encierran, para lo que puede aportar también de un modo más físico a Adama Traoré, te lo puede también dar desde un lado creativo, imaginativo, con esa chispa Bryan Gil. Creo que sería un acierto si finalmente Luis Enrique accede a meter al jugador cedido por el Sevilla en el Eibar en la lista definitiva. Contadas las noticias, vamos con el gran protagonista, Fran Garagarza, en Carrusel Confidencial. Carrusel Confidencial, el podcast de la cadena SER que escucha a la gente del fútbol. Y es que, Pinto, la gente del fútbol tiene ganas de escuchar a Fran Garagarza. Y gente del fútbol es Fran Garagarza. Empezó en el Eibar desde lo más abajo hasta llegar a ser el director deportivo que obró el milagro de llevar, no solo llevar al Eibar a Primera División, sino mantenerlo durante muchísimos años, haciendo una gestión tremenda. Estos días preparando la entrevista, por ejemplo, me encontraba con titulares como el director deportivo que llegó a generar 45 millones de euros en ventas, que eso te puedes imaginar, Meana, que para el Eibar es gloria bendita. Fran Garagarza, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de saludarte en Carrusel Confidencial y sobre todo preguntarte cómo estás. Después de haber pasado ya el último tramo, la despedida, después de haber terminado la temporada, ¿cómo está Fran Garagarza? Bueno, pues a ver, estoy bien, pero con situaciones, digamos, un poco raras, ¿no? Y a nivel personal, de cosas, sobre todo nuevas para mí, ¿no? Y cosas que no me las había tocado vivir y en ese sentido pues experimentando situaciones de lo que es un poco una transición ordenada, lo que es poder también tener espacio para poder hablar con las diferentes áreas del club. Bueno, como es algo nuevo, pues experimentando un poco todo esto y sobre todo también pues teniendo esa situación de un poco de lo que es, bueno, llamémoslo novedad y adaptándose a esa novedad. Fran, ¿en qué momento y por qué decides que este ciclo se ha agotado? Porque lo anunciasteis cuando todavía el Eibar estaba con opciones de salvación. Bueno, a ver, es un pelín largo, ¿vale? Yo ya hace un año ya en algún medio que me preguntaron ya dije que tampoco me veía con un recorrido mucho más amplio en el club, pues donde he crecido, donde he nacido y donde me han dejado pues trabajar como yo entendía que había que trabajar. Y a partir de ahí hay una situación de contractual, por decir de una manera, donde el club el año pasado, pues en esa renovación que ya los últimos años eran de año en año, pues entendíamos que era bueno pues que se tuviera que tomar esa decisión en marzo y no en junio. Llegó el mes de marzo y evidentemente había
había que responder a ese contrato, ¿no? Bueno, se pensó que hacía falta un mes más para poder decidir mejor, pensar y evaluar mejor, y se pensó que quizás era lo mejor, ¿no? Yo también veía que podía ser un buen momento. Yo también veía que en el Consejo pues quizás había una situación también de querer hacer un movimiento de cambio un poco de arriba abajo, y yo mismo también un poco le animé a la presidenta a decirle que bueno, que quizás los ciclos estaban siendo muy amplios, que a pesar de que es una situación delicada porque el equipo estaba en posible riesgo de descenso, aunque todavía no estábamos matemáticamente abajo, y quizás ese era el punto donde estábamos más sensibles todos, porque evidentemente con un Eibar en primera todo hubiera sido mucho más fácil para esa salida. Con un Eibar en porcentaje alto de descenso, pues estaba todo como más en interrogación y con más dudas, ¿no? Pero bueno, entendíamos que tenía que ser así, que también tenía que... Bueno, yo siempre he trabajado, más que he trabajado, me ha preocupado el salir bien de los sitios, y evidentemente en el único sitio donde estaba es en Eibar, y no me podía permitir el no salir bien, ¿no? Quizás es algo que me obsesiona mucho con ello, que cuando hay éxitos pues es como que es fácil, no encuentras el momento porque todo va bien y te quieren y tú también quieres, y es como un camino llano. Pero cuando la cosa se empezaba a torcer, pues y si encima ya es al filo ya en un ciclo importante de duración, pues pensamos eso, y la presidenta lo pasó mal, pero fue esa la decisión. No va a ser una charla a tres bandas, va a ser con 4 integrantes. El director de Carrusel Deportivo ha visto todos los partidos del Eibar. Hola, Dani Garrido, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Fran, Pablo y Antón. Para mí es un placer estar aquí, y simplemente quiero arrancar esta conversación diciendo que si hubiera un premio de reconocimiento al director deportivo que más rédito ha sacado al presupuesto disponible por su club, desde luego en España sería Garagarza, seguro, y si sumáramos a todos los equipos de las 5 grandes ligas estaría en el top. No solo porque lo coge en segunda B y son 7 años, sino simplemente, Antón, pongo un ejemplo. Imaginemos que el Amorebieta, de la segunda B a la segunda, que ha protagonizado este último milagro, proyectemos a 10 años, que pueda estar en primera división durante 7 años, ¿no? Y que pueda presentar un presupuesto de 58 millones, cuando ahora para ascender a segunda ha sido de 700.000. Sería ese ejemplo, ¿no? Porque yo destacaba, Dani, el hecho de que como director de Carrusel has visto todos los partidos del Eibar este año, porque hasta los tópicos del fútbol parece que el Eibar es patapum para arriba. Y tú siempre has dicho que no es cierto, que el Eibar tiene un estilo en base a lo que proponía Mendilibar y en base a los jugadores que Garagarza le daba. Sí, no, eso por supuesto, ¿no? No vamos aquí a charlar de táctica porque en esto nos pegaría un baño, obviamente Fran, ¿no? Pero sí, un modelo muy reconocible, no solo por el 4-4-2 histórico que siempre manejó Mendy, sino que él ha buscado soluciones aplicando el tribote, intentando dotarle de más seguridad al equipo, siempre con un vértigo, siempre valiente, siempre apretando arriba, sin especular con el resultado, y yo creo que eso es perfectamente reconocible, ¿no? La pena es que sabemos que es un milagro que cada año que pasaba, pues afortunadamente podía acabar con el equipo en segunda división, que no hay problema porque la principal virtud que tiene a día de hoy el trabajo de Fran, que lo deja en el Eibar, es que el club está perfectamente saneado y en disposición de poder asaltar la primera división pues en cuanto sea posible. Destacaba, Fran, Dani, tu trabajo, los jugadores que han llegado al Eibar, que se han revalorizado, que le han dado al club dinero. ¿Cuál es el jugador del que está más orgulloso Fran Garagarza de haberlo llevado a Eibar? Bueno, a ver, pues te puedes imaginar, hemos hecho en primera división, en los 7 años en primera, los 6 con José Luis y el año con Gaizka, 104 operaciones, que se dice fácil, y ahí ha dado para todo, ¿no? Ha dado para todo. Tampoco es fácil poder decir una porque yo creo que hay más, no me quedaría con una. Bueno, no, tampoco tengo ningún problema en decir que a mí la de Florian Leyen me pareció que fue de pico y pala. El equipo tenía un stash en Estados Unidos con
por un tema comercial que nos habían llamado, se desplaza, pues todos se desplazan allí. Yo entiendo que yo no puedo ir porque tengo que estar cerca de convencerle al chico, sobre todo si no ascienden, que juegan contra el Girona, el partido de Girona-Córdoba, y no ascienden. Ahí empezamos a trabajar con el agente. Al chico de entrada no le encajaba, quería hacer la pretemporada con el City, la segunda vez tampoco, la tercera tampoco, y cuando veíamos que la cosa se complicaba, pues nos dicen que sí. Y luego, pues la verdad es que aparte de haber firmado un central de nivel altísimo, pues claro, lo que pasó al año siguiente con esa ejecución de la cláusula de Newcastle, pues la verdad es que la satisfacción, pues os podéis imaginar, ¿no? También te podría hablar de Keko, que viene de Albacete libre y lo traspasamos a Málaga. Te podría hablar, sin ir a solo traspasos, pues a Borja Bastón, que llevábamos un año detrás de él y no pudimos, y al segundo logramos pelearnos con él Las Palmas para que viniera a Eibar, y estuvimos muy al hilo de que no lo pudiéramos lograr y que el chico fuera a Las Palmas. Logra venir a Eibar y nos da los goles que nos da, nos mantenemos. Pues también me quedo con los inicios, ¿no? Y cuando digo inicios es pues en ese convenio Eibar-Real Sociedad de mi primer año en la dirección deportiva. Yo entiendo que en el filial de la Real no había suficientes jugadores había, pero yo entendía que había fuera algún jugador guipuzcoano que entendía que encima tenía edad buena para poder venir al Eibar. Yo aporto los nombres de Dani García y de Yuri Berchiche, que Yuri estaba en el Real Unión y Dani estaba en el Getafe B, ambos guipuzcoanos, ambos sub-23s, y la Real la verdad es que acepta, nos ayuda. Hemos perdido un poco la comunicación con Fran Garagarza. En breve la recuperamos. Muchos nombres, Pablo, muchos nombres. Y yo creo que no caía en tantos. Son muchísimos nombres. Se ha dejado, por ejemplo, Joan Jordán, que fue un traspaso muy caro al Sevilla. Un jugador al que Rubén Peña, por ejemplo, también. Y a Inui también se lo quitaron, luego volvió, pero a Takashi Inui se lo quitaron en un momento dado también. Bueno, veremos qué pasa con Dimitrovic este verano, que todo apunta a que se va a ir al Sevilla. También se lo saca de la chistera Fran Garagarza. Bueno, el Eibar ha dado el caso de Pedro León. Es que son muchísimos los nombres que han salido. Andercapa también, lateral del Athletic. Son muchos. Sí. Ya os escucha de nuevo Fran. Pregúntale, Pablo, lo que quieras. Yo le quería preguntar a Fran, porque yo creo que incluso lo ha dicho en alguna entrevista, pero sobre todo en charlas, y me hace mucha gracia, que él, cuando tenía que fichar a un jugador, tenía que hablar con las mujeres para explicarle a la mujer, a la familia: oye, esto es Eibar, con todo el cariño, esto es Eibar, pero no es la playa, aquí no hace 30 grados en marzo, este es un lugar de currar, de remangarse, aquí llueve mucho, ¿no? ¿Cómo eran esos momentos, Fran, de hablar con la mujer, la novia del jugador? Sí, mira, a ver, yo entendía que nosotros siendo un club que llega por sorpresa a la primera división, que muchos pues nos ven como que estamos de pasada y como que el proyecto no va a ser demasiado estable, yo entendía que tenía un problema de convencer, y para convencer tenía que hacer algo diferente y algo muy importante, como es convencer, en este caso, a la pareja del jugador, ¿no? Bien pueda ser la mujer, bien pueda ser la novia, ¿no? En el protocolo mío de trabajo estaba claro que había un segundo paso, que era hablar con la pareja del jugador, hacerle ver la importancia que tiene ella para nosotros, la cercanía que iba a tener, la bienvenida que iba a tener, que en Navidades también íbamos a tener con ella, con las mujeres, pues un acercamiento de ver un poco cómo se sentían en la ciudad, etcétera, porque no se nos tiene que olvidar que nuestros inicios son con una idea de que todos los chicos vivan en Eibar, y eso era una dificultad, porque Eibar al final pues es un pueblo pequeño, había gente que venía de capitales, etcétera. Luego es verdad que eso se fue perdiendo y entonces ya era como más fácil y no había que convencer tanto a las parejas para que pudieran vivir en Bilbao o en San Sebastián, como es el caso a día de hoy, pero los inicios un poco recuerdo a esa dificultad, ¿no? Entonces,
bueno, por lo menos que supieran que se iban a encontrar, que tenía cosas buenas, evidentemente, el pueblo, y había otras pues que supieran que no era un pueblo con costa, por ejemplo, o que no era un pueblo que tenía, no sé, 5 supermercados o 5 centros comerciales. Fran, tu equipo de trabajo y la presidenta, bueno, está claro que siempre ha mostrado una confianza plena en tu trabajo, ¿no? Pero también has tenido mucho la presión de saber que mantener al club saneado económicamente y fuerte dependía de ti, de comprar barato y vender caro al menos un futbolista por temporada. Es decir, hemos recordado a Lejeune, los 10 millones, Rubén Peña, Jordán, que es el más elevado. Fran, ¿cómo se lleva día a día, mes a mes, partido a partido, temporada a temporada, esa presión de saber que tienes que firmar para mantenerte en la categoría y para ir salvando ejercicios? Bueno, a ver, al final la presión te la pones tú a ti mismo, ¿no? Aquí hay una noticia muy buena, que es que el club delega prácticamente el 100% en ti, que esa es una gran noticia para nosotros y para cualquier director deportivo, porque no es fácil. Pero a mí la experiencia me ha llevado a que eso también al final te lleva a una sobreresponsabilidad, porque al final eres tú el que decides, el que manejas la negociación, el que decides sí o decides no, el que decides una cantidad u otra, y eso te da mucho margen de poder llevar a cabo como tú entiendes, pero a su vez también te está metiendo en una situación de una responsabilidad muy alta, ¿no? Yo tengo la suerte, la gran suerte, por hacerte una exposición o por argumentarte a la pregunta que me haces, de que yo entiendo que necesito un grupo de trabajo importante. Hago un planteamiento al club de crecimiento del área, no se debate ni 2 minutos en ello, y ahí sí que yo también entiendo que tenemos más seguridad para tomar las decisiones que tomamos a la hora de firmar jugadores, ¿no? Es verdad que sale bien, desde el principio prácticamente sale muy bien. Es verdad que vamos enfocados a un perfil de jugador joven con hambre de segunda división, que la situación para poder pescar en segunda entonces era más factible. Ahí está Sergi Enrich con un número de goles importantes en Soria y viene gratis a Eibar, por poner un ejemplo. O Rubén Peña viene de Leganés a un costo bajísimo. Pero también es verdad que la experiencia me ha llevado a sentir el club tan mío, porque he tenido tanta posibilidad de hacer un poco a lo que yo quería y como yo veía, evidentemente justificando todo, que eso también me ha hecho sufrir mucho más. Y cuando la cosa ha salido bien, pues evidentemente había una gran satisfacción, pero cuando no salía bien, yo lo pasaba mal. Lo pasaba mal, y incluso aunque es fútbol y en más de 100 operaciones sabes que pueden salir muchas bien y otras muchas mal, yo las que han salido mal no lo he gestionado bien. ¿Y cómo lleva Fran Garagarza ser ahora el protagonista de los rumores? Fran Garagarza suena para este equipo. Fran Garagarza está en el mercado. Tal equipo busca a Fran Garagarza. ¿Cómo lo lleva? Bueno, a ver, primero que te diría que me he centrado sobre todo en 2 cosas. Una, en que la transición sea una transición ordenada. Es algo nuevo para mí, pero que estoy aprendiendo, pero que sobre todo lo que tengo claro es que hay que hacerlo bien y que el legado, el modelo, la metodología, ahí está. El club está muy bien protegido para el que venga. Hay una transición, digamos, incluso con un enlace de gente en la Secretaría Técnica que va a seguir vinculada por contrato, porque yo así lo he querido también, que no fuera un vacío, si en un momento llegaba. Y luego ya, por responderte más directamente a la pregunta que me haces, pues mira, si quieres que te diga la verdad, tampoco estoy pensando demasiado en eso. Tampoco ha habido clubs que, digamos, me hayan podido llamar directamente como para que te diga, pues hay clubs que me han llamado o me han hecho un planteamiento, o estoy valorando esto, o estoy valorando lo otro. Bueno, ahora es una época
muy de rumores, muy de situaciones que están un poco en primera fila, pero de eso a que se lleven a cabo, pues muchas veces no se suele dar en un porcentaje alto. Y sobre todo estoy intentando estar muy centrado en la recta final del Eibar, en que terminemos bien aspectos de objetivos en equipos de la base que también están con playoffs, en hacer despedidas en áreas, pues argumentando y dejando las cosas pues un poco ordenadas, como ya te he dicho. Y luego, pues bueno, evidentemente en el momento en que sabes que a partir del 30 de junio no vas a seguir vinculado al Eibar, pues si hay proyectos que te puedan encajar, pues por supuesto que vas a escuchar, porque al final la pasión por el fútbol es la que es y eso está ahí. Y bueno, sobre todo sin que tampoco me obsesione con tener que coger cualquier situación que me llegue o provocar yo cosas, porque entiendo que me tengo que centrar ahora en lo que me toca, y luego si tiene que venir algo porque haya alguna buena opción, pues bueno, pues las analizaremos y las valoraremos. Pero también os digo que también la posibilidad de la formación, de poder hacer un curso de gestión, de poder ir a algún país extranjero para ver qué metodología tienen de trabajo, creo que esa opción también puede llegar a ser interesante en un momento dado. Y está ahí, porque puedes estar en paro, pero si estás en paro, en mi caso va a ser un paro activo, seguro, porque ya lo tengo un poco pensado. Y también ilusionado a opciones que se puedan dar, pero también te digo que a día de hoy no tengo tampoco como para poder decir nada. ¿Y qué tendría que tener el club que quiera enamorar a Fran Garagarza? La oferta, ¿qué tendría que ser? Evidentemente dinero, pero proyecto, años de duración, la categoría influiría. ¿Qué es lo que tiene que enamorar a Fran Garagarza? Bueno, a ver, yo creo que es muy buena pregunta, ¿no? La primera que te diría es que exista un proyecto, pero se habla mucho de proyectos y todos venden proyectos, pero luego hay que ver lo que es ese proyecto, ¿no? Y por ponerte un ejemplo muy concreto, yo ya sé que no es fácil tener el modelo que he tenido en el Eibar en muchos clubs, porque no es fácil y tengo que ser consciente de ello, pero que puedas ir a un club, primero que te quieran de verdad, que te hayan analizado, que hayan valorado tu perfil, que te hayan hecho un seguimiento, que te digan el porqué. O sea, yo cuando he ido a firmarle a Florian Leyen, por poner un ejemplo, a Borja Bastón, que antes lo hemos hablado, les he dicho el por qué quería que vinieran a Eibar y qué seguimiento ha habido y qué informes, ¿no? Bueno, recibir algo en esa línea, esa sería una. La otra, que confíen en que tú tengas posibilidades de liderar ese área, porque en muchos clubs no hay posibilidad de liderar, sino en muchos clubs tienes que... Yo no me considero un fichador, ¿no? Una cosa es que te toque fichar jugadores y hay que asumirlo, pero yo no me considero un fichador donde me digan, oye, hay que hacer un equipo, fíchame a 4 delanteros para que se llegue a lograr un objetivo. Bueno, me parecería muy pobre ese argumento. Yo siempre he creído en algo más integral, ¿no? Algo más global, que puedas llevar desde incluso el fútbol base, desde el fútbol incluso femenino, que me ha tocado en el Eibar, aunque hay coordinadores por área. A mí me ha gustado siempre como manejar un barco, ¿no? No manejar una barca, ¿no? En ese sentido, pues es a lo que estoy acostumbrado y es a lo que un poco me gustaría si se pudiera. Fran, me parece esta reflexión muy interesante. Además es un programa que fundamentalmente lo escucha, sobre todo en un porcentaje alto, gente que ama este deporte, incluso especialistas. Por todo lo que has dicho, sé que es una pregunta complicada y que depende de muchos factores. ¿Te plantearías trabajar fuera de la liga, fuera de nuestro país, si recibes una oferta interesante, el país que tú tengas en mente? Me da igual. ¿Te lo planteas? Sí, porque... Y te voy a decir además, porque además ya sabéis que me conocéis de alguna otra entrevista que hemos hecho y me suele gustar ser bastante claro, ¿no? Si encima tienes el apoyo de la familia, que te dicen, oye,
ellos también me apoyan mucho, ellos saben lo que es para mí el fútbol, al final a ellos también les gusta, ellos están muy metidos en lo que es un poco mi profesión y sin decir yo nada, los propios chavales y la mujer me han dicho, oye, si sale una opción fuera que te parezca buena y tal, ahora los chavales tienen una buena edad para salir y experimentar la posibilidad de otro idioma, etcétera. Bueno, cuando tienes ese apoyo de la familia, que muchas veces es el que te hace tomar decisiones, pues la respuesta sería que abierto a eso sí. Fran Garagarza, ha sido un placer esta charla con Carrusel Confidential. Te deseamos toda la suerte del mundo y allí donde estés seguiremos a tu equipo, porque eso quiere decir que habrá un poco de pasión, que en este fútbol actual la pasión nunca sobra. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Pues un placer a vosotros y cuidaros mucho. Fran Garagarza, en Carrusel Confidential. Garrido, hablas siempre del producto español, ya sea futbolista, entrenador. Tenemos una buena jornada de directores deportivos y tú que eres vasco y conoces bien el fútbol del País Vasco, ese ADN que Fran Garagarza ha conseguido meter en el Eibar, va a ser muy difícil que se lo quite el equipo armero. Sí, bueno, es verdad que se abre un periodo de incertidumbre que va a ser complejo, ¿no? Porque es verdad que puntualmente el Eibar puede hacer una temporada buena el año que viene y ascender a primera, eso a veces ocurre, ¿no? Y se dan circunstancias, pero es verdad que escuchando las reflexiones profundas, el arraigo, el modelo, la forma de entender las cosas que tiene Fran, pues va a ser difícil que el Eibar, yo sabes que soy guipuzcoano y que lo siento muy cercano, encuentre una forma tan fehaciente, exacta, científica, de corazón y de pasión como la que aplica Fran, ¿no? Esperemos que así sea por el bien de Eibar, y yo no tengo absolutamente ninguna duda de que llegarán ofertas interesantes que comprometerán la decisión de Fran entre opciones que serán importantes. ¿Qué te parece, Pinto, en riguroso directo, el director de Carrusel Deportivo en Carrusel Confidencial? Pues que yo he hecho toda la entrevista de pie. Me he cuadrado cuando me has dicho que estaba Dani Garrido. Gracias al director de Carrusel por darnos bola en el programa, en la antena de la SER, que se ha convertido en este podcast que escucha a la gente del fútbol, y te escuchamos más por aquí cuando quieras. Dani, un abrazo muy fuerte. Fiel apasionado del programa, un abrazo grande, chicos. Abrazo fuerte para Dani Garrido, y ahora entramos en la zona Marcano. Siempre digo lo mismo, Pinto, pero tú confiabas en Marcano y demuestra episodio a episodio que ya se ha hecho reportero y periodista. Y solo sigue teniendo un problema, que es que el listón cada semana lo pone un poquito más alto. A ver con qué nos sorprende hoy. Ignacio Marcano, muy buenas. Buenas, Antón, Pablo y oyentes del Confidential. ¿Qué tenemos hoy? Me imagino que la Copa América sigue siendo el tema principal de la sección. Sí, viajamos hasta Argentina hoy para contarle a los oyentes que hubo una reunión entre el jefe de gabinete del gobierno argentino, Santiago Cafiero, el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y Gonzalo Belloso, secretario general de la Conmebol, que tuvimos hace unas semanas en este podcast. ¿Y qué tal? ¿Qué han hablado? Un claro mensaje querían transmitir a la Conmebol, y es que ellos pueden albergar la Copa América solos, pero con dos condicionantes muy importantes, sanitarias las dos. Uno, que todos los planteles estén vacunados a su llegada a Argentina en junio, y dos, que las delegaciones que lleven cada uno de los equipos sean reducidas. ¿Lo ves viable? ¿Crees que podrán todas las federaciones vacunar antes de la Copa América? Bueno, tenemos un problema muy importante, que es que en Argentina y en Uruguay, en Argentina solamente la vacuna de Sinovac, la que suministra la Conmebol, no está permitida. Entonces vamos a ver cómo pueden vacunar a los locales. Claro, que tendrían que salir de Argentina para ponerse la vacuna, o a lo mejor los que juegan en Europa, en los centros que tú decías de vacunación que podían poner en algunas capitales europeas. Lo que pasa es que los principales jugadores que juegan aquí en Europa, por ejemplo Messi, ya llegó a Argentina. Claro. Vamos a ver qué pasa. Venezuela, Paraguay, Ecuador, Uruguay ya se vacunaron, cosa que va por ahí bien encaminada la cosa, pero el tema en Argentina está muy complicado. A esta fecha, cuando estamos escuchando este episodio, están en confinamiento radical, como estábamos aquí en España en marzo y abril del año pasado. A ver cómo transcurre la previa de la Copa América, lo iremos contando en Carrusel Confidencial. Marcano, muchísimas gracias. A vosotros. Pablo, me ha gustado mucho el episodio. Muy bueno. Y vamos cerrando la temporada, y para cerrarla tenemos alguna sorpresita que vamos a aguantar, no la vamos a desvelar. Pues no se separen ustedes, recuerden cada semana un nuevo episodio de Carrusel Confidencial, el podcast de la cadena SER que escucha a la gente del fútbol. Hasta la semana que viene. Adiós.
Suscríbete a Carrusel Confidencial. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER sábados y domingos a las 2 de la tarde en Carrusel Deportivo. Cadena SER. La radio.